Buen día, les saluda el profesor Mauricio Cajina. Hoy vamos a estar hablando de cantidad de calor. Hablaremos primero de lo que es la capacidad calorífica y el calor específico de la sustancia. La capacidad calorífica es la relación existente entre la cantidad de calor, delta Q, que recibe un cuerpo y su correspondiente elevación de temperatura. Por lo tanto, la capacidad calorífica C va a ser igual a delta Q, que es la cantidad de calor, sobre la variación de temperatura. Eso se refiere a la capacidad calorífica de los cuerpos. Cada sustancia metálica y no metálica tiene una capacidad calorífica, ¿verdad? Y el calor específico de una sustancia, que lo vamos a identificar por C, va a ser esa relación, ¿verdad?, del calor específico sobre la masa. La capacidad calorífica, C, sobre la masa. Pero si nosotros vemos esta C equivale a esto. Por lo tanto, el calor específico de una sustancia va a ser igual a la cantidad de calor Q sobre la variación de temperatura sobre la masa. Ya habíamos hablado en alguna ocasión cómo funcionaban las diferentes formas de variación de temperatura. Por lo tanto, el calor específico de una sustancia va a ser igual a la cantidad de calor Q sobre la variación de temperatura por la masa. De aquí nosotros podemos obtener la fórmula para la cantidad de calor, ¿verdad? La cantidad de calor para que un cuerpo suba su temperatura va a ser igual a la masa, esta masa que está acá, que está dividiendo, vas a multiplicar acá, por el calor específico, por la variación de temperatura. Y entonces aquí tenemos una fórmula bastante general para lo que es la cantidad de calor. Esa cantidad de calor viene dada en calorías. La cantidad de calor Q, sus unidades son calorías, kilocalorías. Acordémonos que una kilocaloría, un kilocal, equivale a 1000 calorías. También esto viene, la cantidad de calor viene dada también en joules, ¿verdad? El calor específico, como tal, viene dado en calorías sobre gramos por grado centígrado, y también viene dado en joules sobre kilogramos por grado centígrado. Esas son identidades que hay que mantener, ¿no? ¿Qué cosa es una caloría? Es la cantidad de calor aplicada a un cuerpo de un gramo para que éste eleve su temperatura un grado. Un joule, también hay que recordar eso, un joule o un julio, un joule, equivale a 0.24 calorías. 0.24 calorías, esa conversión es importante. Y una caloría, un cal, es equivalente a 4.2 joules. 4.2 joules. Esas conversiones son necesarias mantenerlas. Por tanto, para nosotros es muy importante reconocer qué cosa es capacidad calorífica y también cantidad de calor. Y por supuesto también todas las demás unidades que nosotros tenemos que tener presentes al momento de solucionar o desarrollar un problema de cantidad de calor. Se nos presenta un pequeño problema de cantidad de calor. Dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 10 kilogramos para que eleve su temperatura de 20 grados centígrados a 95 grados centígrados? El problema es bastante sencillo. Hay que extraer los datos. Los datos no nos tienen que costar. Esto es importante para llevar una secuencia de solución. Nos preguntan por la cantidad de calor, delta Q. No conocemos la cantidad de calor. La barra de plata presenta una masa de 10 kilogramos. En las tablas de los calores específicos de la sustancia, estos vienen dados en calorías sobre gramos por grado centígrado, ¿verdad? Acordémonos de eso. Vienen dados en calorías sobre gramos por grado centígrado o en joules sobre kilogramos por grado centígrado. Entonces, una de dos, utilizamos joules, para no cambiar los kilogramos, utilizamos calorías. Entonces, lo más común es trabajar con calorías.
Entonces tenemos que convertir estos 10 kilogramos a gramos. Sería multiplicar esos 10 kilogramos por 1000, los 1000 gramos que contiene un kilogramo. Entonces aquí tendríamos una masa de 10.000 gramos. De 10.000 gramos. Ya tengo la masa del objeto. Para que su temperatura aumente de los 20 grados, que sería la temperatura inicial, desde los 20 grados centígrados hasta una temperatura final de 95 grados centígrados. Entonces yo tengo una barra, ¿no? Una barra de plata. Vamos a suponer que esta barrita de plata es un elemento sólido, ¿verdad? Él está a 20 grados centígrados y hay que elevar la temperatura hasta los 95 grados centígrados. Entonces la barra se va a someter a esa temperatura por toda su estructura. Y como lo que nos está pidiendo es la cantidad de calor, entonces nosotros recurrimos a la fórmula de cantidad de calor. La cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Hay un dato que nos falta, que es el calor específico. Los calores específicos están en sus respectivas tablas de clase y ustedes las tienen almacenadas en sus clases virtuales y en sus documentos. El calor específico de la plata, pongo AG porque ese es el símbolo de la plata, es igual a 0.056 calorías sobre gramos por grado centígrado. Lo pueden comprobar en su tabla. Y ahora lo que se trata esto es de hacer de inserción de valores. Todos estos datos se comienzan a insertar acá. Entonces la cantidad de calor Q va a ser igual a la masa. La masa sería los 10 kilogramos o los 10.000 gramos. En este caso vamos a trabajar con los 10.000 gramos. Los 10.000 gramos de los 10 kilogramos por el calor específico de la plata, que sería 0.056 calorías sobre gramos por grado centígrado, por la variación de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, que sería 95 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Es una operación bastante simple, ¿no? Entonces la cantidad de calor va a ser igual a ese resultado. Como siempre estamos trabajando con nuestra calculadora, entonces procedemos pues a trabajar, multiplicamos los 10.000 por el 0.056, que es el calor específico, por la diferencia de la temperatura de 95 menos 20 grados. Lo ejecutamos en una sola línea de solución y nos da las 42.000 calorías. Nos va a dar 42.000. Ojo, aquí los gramos se simplifican con los gramos. Aquí va a quedar en función de grados centígrados, se van a simplificar los grados centígrados. Solamente nos quedan calorías. Esa es la cantidad de calor que se requiere para que esta barra de plata suba su temperatura desde los 20 grados hasta los 95 grados. Recuerden que los calores específicos ya están en sus respectivas tablas, es cuestión de buscar esos valores y tenerlos presentes al momento de solucionar estos problemas. Ahora nos piden calcular o determinar el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos, para el cual se requiere 868 calorías para elevar su temperatura de 50 a 90 grados centígrados. Lógicamente que cuando descubramos el calor específico va a ser un valor determinado. Ese valor determinado va a corresponder a un metal. Entonces tendríamos nosotros que ir a buscar en la tabla de calores específicos qué valor es el más próximo para determinar de qué metal se trata. En eso consiste este problema. Entonces nosotros aquí tenemos que extraer los datos. Nos piden calcular el calor específico. El calor específico es desconocido. De una muestra metálica de 100 gramos, eso es la masa. 100 gramos de masa. La cantidad de calor que se requiere aquí para elevar esa temperatura son 868 calorías. Y la temperatura inicial son 50 grados centígrados y la temperatura final son 90 grados centígrados. ¿De qué metal se trata? Bueno, en este caso tenemos que averiguar el calor específico del problema para determinar por asociación de resultados con la tabla para determinar de qué metal se trata. Entonces nosotros procedemos. La cantidad de calor delta Q es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Recordemos que la variación de temperatura siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo hacemos después.
Lo que nosotros necesitamos es el calor específico. Por tanto, lo que es masa y delta T, a través de la ley de los inversos multiplicativos, se invierten y pasan a dividir. Entonces, delta Q es igual a la masa por la variación de temperatura. Y eso va a ser igual al calor específico. Entonces, delta Q, la variación de calor, va a ser igual a la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial, cambiando delta T, eso va a darnos el calor específico. Una vez que tenemos despejada la formulita, ya dispuesto el calor específico para ser encontrado, entonces sustituimos la cantidad de calor, aquí en el numerador serían 868 calorías. Acá en el denominador vendría la masa de los 100 gramos del metal por la variación de temperatura, que sería los 90 grados centígrados menos los 50 grados centígrados. Eso va a ser igual al calor específico. Volvemos a lo mismo, ¿no? Procedemos a ejecutarlo en la calculadora y escribimos los 868, ¿verdad? 868 calorías que se requieren para elevar esa temperatura y encontrar el calor específico. Abajo vendría en el denominador los 100 gramos multiplicados por la variación de temperatura, que serían los 90 menos los 50 grados centígrados, ¿verdad? Ya lo tenemos escrito en la calculadora, lo ejecutamos, nos sale una cifra pequeña, 0.217. Entonces nos queda aquí que el resultado es 0.217. Ese es el calor específico. Este valor en la tabla de los calores específicos corresponde, cuando usted lo busque y lo asocie, es un valor muy próximo o exacto al valor del calor específico del aluminio. Entonces ustedes tienen que tener una tablita de calores específicos para ir asociando en caso de que se presentara un problema de esta magnitud. Ahora hablaremos de lo que es calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Por ejemplo, nosotros podemos tener un cubito de hielo. Ese cubito de hielo, cuando está en estado sólido, totalmente sólido, no tiene ni una gotita ni una partícula de agua, es hielo sólido. Si está como hielo sólido, su temperatura es inferior a los 0 grados. Entonces, si nosotros dejamos este cubito en el tiempo ahí, en una mesa, en un plato o en cualquier recipiente, este cubito comienza a fusionarse. Cuando decimos que comienza a fusionarse, significa de que alrededor de él comienza a derretirse, ¿no? Ahí comienza a aparecer un charquito de agua, pero coexiste lo que es hielo con agüita, ¿verdad? Para poder saltar de una temperatura inferior a 0, menor que 0 grados, y llegar a esta posición, entonces el cubito y el agua tienen que llegar a los 0 grados. En el caso del calor latente de fusión, la temperatura va a permanecer constante cuando ya coexiste agua y hielo, ¿verdad? Por eso el calor latente de fusión es la cantidad de calor que se requiere para cambiar un gramo de sólido a un gramo de líquido sin variar su temperatura. Quiere decir que mientras sea hielo y no haya agua, su temperatura va a estar cambiante, pero cuando ya comienza a coexistir agua con hielito, entonces la temperatura se va a mantener constante, 0 grados. ¿Verdad? 0 grados. En el tiempo, este cubo comienza a derretirse, se comienza a ser más chico, ¿verdad? Comienza a derretirse, y lógicamente la cantidad de agua alrededor del cubito va a ser un poquito mayor, ¿verdad? Se comienza a fusionar, y en la línea de tiempo va a llegar un momento que ese cubito va a ser bastante pequeño y casi todo va a ser agüita, pero mientras exista todavía hielo agua, la temperatura sigue siendo 0 grados. 0 grados. Hasta que llega el momento de que ya no queda nada de hielo, inmediatamente la temperatura comienza a subir hasta que ya no queda ninguna partícula de hielo. Si nosotros le continuamos aplicando calor a esta cantidad de agua, que es la misma cantidad de agua que representa el hielo sólido,
y que sumando el agua con el hielo que va quedando siempre representa la misma cantidad, no se altera. Y si nosotros le comenzamos a aumentar la temperatura a esa cantidad de agua, esa cantidad de agua comienza a elevar su temperatura a una presión de una atmósfera, y aumentando la temperatura, esta agua va a comenzar a calentarse y va a llegar un momento que va a poder hervir. Acordémonos que ella ebulle a los 100 grados centígrados. Entonces, mientras llegue a los 100 grados centígrados, la temperatura va a ir aumentando, ¿verdad? Y va a suceder eso. Comienza a vaporizarse y cuando llega a los 100 grados centígrados, mientras haya coexistencia de vapor y agua, la temperatura va a ser igual a los 100 grados centígrados. Vamos a suponer que lo tenemos en un recipiente, ¿verdad? En un recipiente. En ese recipiente nosotros le estamos aplicando calor. Y este recipiente está sellado, no se pierde nada. Entonces el vapor, el agua comienza, aquí hay agua, esa agua comienza a ebullir a los 100 grados centígrados, y aquí comienza un movimiento de partículas desordenado en la ebullición y comienza a salir el vapor. Vamos a suponer que este recipiente está totalmente cerrado, sellado. Entonces aquí adentro está sucediendo que el vapor no se escapa. Pues en un recipiente abierto, entonces el vapor no se escapa. Entonces el agua comienza a desvanecerse, ¿no? Comienza a bajar y todo lo que va quedando aquí dentro es vapor. Pero mientras exista agua, vapor, la temperatura va a seguir siendo de 100 grados. Mientras exista agua, vapor, la temperatura va a seguir siendo de 100 grados. Va a llegar un momento, ¿verdad?, que ese vapor de agua ya no va a quedar nada de agua dentro del recipiente. Y entonces cuando ya el recipiente deja de haber agua, todo lo que va a haber es vapor de agua. Hasta que ya es totalmente vapor de agua, entonces la temperatura comienza a subir. Pero mientras exista agua-vapor, la temperatura va a ser de 100 grados. Regresando aquí, mientras exista hielo con agua, la temperatura va a ser de 0 grados. Ya cuando todo se derrite y todo es agua, entonces la temperatura comienza a subir. Para poder lograr eso, ¿verdad? Para llegar a los 0 grados se requiere una cantidad de calor. Para fundir todo este hielo-agua se requiere de calor latente de fusión. Y para convertir toda esta agua a vapor también se requiere una cantidad de calor Q. Y ya una vez, mientras está coexistiendo vapor-agua, ¿verdad?, se requiere de un calor latente de vaporización. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos los dos calores latentes, el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Ahora bien, hablemos de lo que es calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Aquí yo tengo el calor latente de fusión. El calor latente de fusión va a ser igual a la masa del material que se está fusionando por su específico valor de calor latente de fusión. Cada material tiene su propio valor latente de fusión. O sea, agarrar el sólido y convertirlo a líquido. La cantidad de calor de vaporización es más o menos lo mismo. Es la misma masa, porque no se pierde masa, por el calor latente de vaporización, que cada material o cada sustancia tiene su propio calor latente de vaporización. El hielo, el hierro, el oro, la plata, todos tienen un calor latente específico de fusión y de vaporización. ¿Verdad? Por ejemplo, un pedazo de metal, para poderlo convertir en una prenda, tiene que fusionarse, meterlo en un molde y darle la forma de la prenda que se quiere hacer. Pero no se puede hacer si no se fusiona, tiene que llevarse al líquido para poder darle la forma que se requiere. Para elevar las temperaturas en cada fase se requiere también de la cantidad de calor. Y recuerden de que ya también tenemos unas tablas de calor específico para poder calcular todos estos valores. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante, mantener esas fórmulas listas, porque lo que vamos a resolver ahora son problemas de cantidad de calor para fusionar y vaporizar una sustancia. Ahora se nos pide calcular la cantidad de calor que se requiere para cambiar
100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados, en vapor de agua a 130 grados. Tenemos que construir una pequeña gráfica para determinar cómo van sucediendo todos estos cambios. Esta gráfica tiene que comenzar desde los menos 10 grados hasta cuando hay hielo, ¿verdad? Llevarlo a agua y después llevarlo hasta vapor a 130 grados centígrados. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Ubicamos un pequeño plano cartesiano donde vamos a ir especificando todo este proceso. El hielo inicialmente se encuentra a menos 10 grados centígrados. En ese punto, el hielo es un sólido a menos 10 grados centígrados. Acuérdense que la temperatura para que exista agua-hielo tiene que ser 0 grados centígrados. Entonces aquí tiene que haber una subida de temperatura, ¿verdad? Tiene que subir de menos 10 grados a 0 grados. Hay una subida de temperatura. Esa subida de temperatura involucra una cantidad de calor. Esa cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. En este espacio, la temperatura inicial es menos 10 y la temperatura final es 0. El calor específico, en este caso del hielo, va a ser 0.50, que aquí ya tenemos ese dato. Todos estos datos, ustedes los tienen en su respectiva tabla. Cuando ya el hielo llega de menos 10 grados a 0 grados, en este punto comienza a coexistir agua-hielo. Agua-hielo a 0 grados. Pero como dice que el calor latente de fusión, durante que exista o coexistan los dos estados, agua y hielo, entonces la temperatura va a permanecer constante. Entonces esta temperatura va a permanecer constante hasta que todo el hielo se derrita. Inmediatamente que todo el hielo se derrita y todo se fusiona, se hace agua, ¿verdad? Esta agua comienza a subir su temperatura. Pero todavía en este punto la temperatura es 0 grados. ¿Verdad? El otro tope que nosotros sabemos es que la temperatura del agua al ebullir es 100 grados. Ese es característico. Todos los cuerpos, todos los materiales se pueden fusionar y ebullen a determinadas temperaturas, pero el elemento más cómodo de trabajar es el agua, porque son puntos referenciales que nosotros tenemos de todos los tiempos, ¿verdad? Las veces que hemos estudiado física, que hemos estudiado ciencia. Sabemos que el agua a 0 grados es agua-hielo, o más para abajo es hielo sólido, y para que llegue a ebullir, a hervir, tiene que subir la temperatura hasta los 100 grados, ¿verdad? Para que llegue a ebullir. Entonces, recapitulando un poco, ¿verdad? La cantidad de calor para que este cuerpo, este pedazo de hielo, suba su temperatura de 10 grados centígrados a 0 grados, se va a ocupar esta fórmula donde se va a involucrar la masa, el calor específico, y las variaciones de temperatura en este lapso. Aquí la temperatura es constante, entonces aquí la cantidad de calor que se utiliza es igual a la masa por el calor latente de fusión del agua. El calor latente de fusión del agua lo tenemos por acá. Entonces aquí se requiere una cantidad de calor y aquí para convertir agua y hielo a agua, que se fusione completamente, se requiere de una cantidad de calor llamado calor de fusión. Después, cuando ya tenemos solo agua, esta temperatura comienza a subir. Siempre mantenemos la fuente de calor y comienza a subir la temperatura hasta llegar a los 100 grados. Entonces aquí la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Pero aquí ya hay agua, entonces lo que vamos a ocupar aquí es el calor específico del agua. El calor específico del agua, que es una caloría sobre gramos por grado centígrado. Cuando ya el agua comienza a ebullir, comienza a aparecer vapor. Pero mientras exista vapor y agua, la temperatura va a permanecer constante. Y entonces aparece algo que es el calor latente de vaporización, que consiste en transformar toda el agua en vapor. Cuando se logra transformar el agua en vapor, o empezamos a querer transformar toda el agua en vapor, aparece el calor latente, o la cantidad de calor, para vaporizar esa cantidad. Entonces eso va a ser igual a la masa, que va a permanecer constante, por el calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización en este caso son los 540 calorías sobre gramo. Ya cuando aquí todavía existe vapor agua, pero llega un momento en que el agua se comienza a vaporizar periódicamente y va a desaparecer el agua, va a quedar solo vapor de agua. Cuando eso sucede,
el vapor de agua comienza de nuevo a subir su temperatura. Y en este caso nuestro problema dice que sube hasta los 130 grados. O sea que por aquí vamos a tener los 130 grados, ¿verdad? Para poder levantar esa temperatura desde los 100 grados a los 130 grados se requiere otra cantidad de calor, que se llama cantidad de calor Q igual a la masa por el calor específico del vapor. El calor específico del vapor, que ya sabemos que es 0.48 calorías sobre gramos centígrados, por la variación de temperatura. Aquí hay una variación de temperatura. El proceso inicia en 100 y termina en 130. Ahí están las temperaturas. Una vez que nosotros tenemos ya planteado todo eso, hay que recapitular, ¿verdad? De menos 10 a 0 grados hay una cantidad de calor para poder subirle la temperatura a ese pedazo de hielo. Cuando llegamos a 0 grados, coexiste hielo-agua y esa temperatura de la mezcla hielo-agua va a ser 0 grados. Mientras exista hielo-agua, la temperatura es 0 grados. Cuando ya no hay hielo y todo es agua, el agua, si la fuente de calor continúa, el agua va a subir su temperatura hasta el momento de llegar a los 100 grados, que comienza a ebullir, a hervir, como se dice popularmente. Pero en este punto que hay vapor, agua, coexisten los dos estados, un poquito de líquido y un poquito de vapor. Mientras exista agua y vapor, la temperatura va a ser 100 grados, ¿verdad? Entonces, para que toda el agua se vaporice se requiere una cantidad de calor, que es la cantidad de calor de vaporización. Ya cuando desaparece toda el agua y solo queda vapor, entonces el vapor por sí solo comienza a elevar su temperatura y detenemos el proceso hasta los 130 grados en este experimento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer en este trabajo. Ahora comenzamos a insertar estos valores. Vamos a hacer el primer cálculo. El primer cálculo lo vamos a nombrar calor 1. ¿Qué es este calor? Calor 1, que consiste en transformar el hielo en menos 10 grados a hielo agua a 0 grados. Recordemos que la masa va a permanecer constante. Entonces aquí la masa van a ser los 100 gramos de agua que se nos dieron en el problema por el calor específico del hielo. El calor específico del hielo es 0.50 calorías sobre gramos por grado centígrado, por la variación de temperatura que sucede en este lapso. En este lapso la temperatura inicial es 0 y la temperatura final es 0. O sea, inicial es menos 10 y la final es 0. Entonces sería 0 menos 10, 0 grados centígrados, menos 10 grados centígrados. Y entonces aquí el calor 1 va a ser igual a ese resultado. Recuerden de que aquí al multiplicar estos dos menos va a ser más 10. Entonces no va a ser un valor negativo, va a ser un valor positivo. Eso usted lo considera con su calculadora. Le metemos los valores 100 por 0.50 por 10 positivo, que tiene el resultado de esta diferencia. 0 menos 10 es 0 más 10, va a darnos 10. Y entonces aquí al ejecutar esa operación nos queda 500 calorías. 500 calorías. Ahora ese sería nuestro calor 1. Recuerden aquí que los gramos con los gramos y los grados centígrados con los grados centígrados se van a simplificar y nos va a quedar solo calorías. El calor 2 es cuando llegamos a esta posición. En esta posición el calor 2 solamente involucra la masa y el calor de la fuente de fusión. ¿Por qué no entra la temperatura? Porque dijimos que en este lapso, mientras exista hielo agua, la temperatura siempre va a ser 0 grados. Entonces la temperatura no juega en este momento porque se mantiene constante. La masa sigue siendo los 100 gramos por el calor latente de fusión. El calor latente de fusión del agua, en este caso, es 80 calorías sobre gramo. 80 cal sobre gramo. La operación es sencilla, porque 100 por 80 nos va a dar 8000. 8000, recuerden que los gramos con los gramos se van a simplificar y solamente nos va a quedar calorías. Ya llegamos aquí, o sea, aquí ocupamos 500 calorías para lograr levantar la temperatura de menos 10 a 0, para convertir todos los 100 gramos de hielo a pura agua pura. Entonces ya llegamos a las 8, requerimos de 8000 calorías. Se busca el tercer calor, ¿verdad? El tercer calor, que sería el calor que está aquí, de los 0 grados hasta los 100 grados. O sea, desde que todo se convierte a agua, todo se fusiona,
hasta que el agua comienza a hervir, que es a los 100 grados. Pero recordemos que la masa permanece constante, y entonces aquí sería la cantidad de calor Q va a ser igual a la masa, que van a ser siempre los 100 gramos, por el calor específico del agua, porque aquí lo que hay es agua. Entonces el calor específico del agua es una caloría. Una caloría sobre gramos por grado centígrado. Y aquí sí hay una variación de temperatura, porque aquí la temperatura final son 100 grados y la temperatura inicial es 0. Entonces aquí sería la diferencia de 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Que hay que tener mucho cuidado. Hay confusiones que a veces mantenemos siempre las mismas diferencias de temperatura, no hay que ir leyendo la gráfica. Y entonces la cantidad de calor Q3 va a tener un resultado, ¿verdad? Usted toma su calculadora de nuevo, multiplicamos 100 por 1 por otro 100, porque 100 menos 0 es 100. Y entonces eso le queda 10.000 calorías. 10.000 calorías. 10.000 calorías. En este lapso quedan 10.000 calorías. Cuando llegamos a este punto que el agua comienza a ebullir, recuerden de que en este punto coexiste vapor y agua. Cuando ya coexiste vapor y agua, inmediatamente la temperatura se mantiene constante en ese lapso, mientras exista vapor y agua. Entonces el calor 4 va a ser igual a la masa, que son siempre los 100 gramos. Estamos en un sistema cerrado donde no se pierde masa, por el calor latente de vaporización. La vaporización para el agua es de 500 calorías sobre gramo. 540 calorías sobre gramo. Y se multiplica esos 540 por, o los 100 por los 540, que nos va a dar un total de 54.000 calorías. Esto va a ser igual a 54.000 calorías, porque recuerden que los gramos y los gramos se van a simplificar. Como ustedes pueden ver, ya vamos calculando calor 1, que es este pedazo, el calor 2 de latente de fusión, de la fusión del hielo, el calor para levantar la temperatura de 0 a 100 grados, el calor latente de vaporización para convertir todo el agua en vapor, y nos falta el calor 5, la cantidad de calor 5. Ya cuando llegamos a este punto, ya no hay agua, todo es vapor, y en ese momento que ya no queda ni una gotita de agua, cuando ya desaparece la última gotita de agua, todo el vapor comienza a subir su temperatura mientras la fuente de calor esté encendida. El fogón, la cocina, etc. Un mechero Bunsen. Entonces aquí podría ser la misma masa, 100 gramos, por el calor específico del vapor. El calor específico del vapor es 0.48. 0.48 calorías sobre gramos por grado centígrado por la variación de temperatura. La variación de temperatura aquí es de 130 con 100. Final 130, inicial 100. Entonces aquí sería 130 grados centígrados menos 100 grados centígrados, que usted sabe que esa diferencia es 30. En su calculadora usted ejecuta de nuevo eso, entonces aquí le da 100 por los 0.48 calor específico del vapor de agua, por la diferencia de 130 menos 100 grados centígrados. Eso siempre se escribe en una sola línea de ejecución de comandos de la calculadora para no dar tantas vueltas. Eso le da 1440 calorías. Entonces el calor 5 es igual a 1440 calorías. Pero lo que nosotros queremos saber es la cantidad de calor total. La cantidad de calor total, entonces estamos obligados a sumar todos esos calores. Como lo que nosotros queremos es conocer la cantidad de calor total, recordemos de que tenemos un calor 1, aquí de menos 10 a 0, un calor 2 para transformar todo el hielo en vapor, en agua, perdón, aquí es en agua. Ya cuando llegamos aquí todavía en la última gotita se mantiene a 0 grados, pero inmediatamente que desaparece el último pedacito de hielo, la última partícula de hielo, la temperatura comienza a subir hasta los 100 grados, que comienza a ebullir. Cuando coexiste vapor y agua, aparece otro calor. Ya llevamos 3 calores, calor 1, calor 2, calor 3. Aquí el calor latente de vaporización, para convertir todo el agua, vapor, en vapor. Ya cuando no queda ni una gotita de agua, el vapor comienza a subir de nuevo su temperatura. Y nos detenemos en los 130 grados. Entonces la cantidad de calor total va a ser esa sumatoria. El calor 1, más el calor 2, más el calor 3, más el calor 4, más el calor 5. O sea que la cantidad de calor total va a ser igual al calor 1
las 500 calorías, más el calor 2, las 8000 calorías, el calor 3, las 10.000 calorías, de ese lapso, 10.000 calorías, el calor 4, 54.000 calorías, y el calor 5, las 1440 calorías. Ya una vez es una suma común, ¿verdad? Entonces ya sumamos, procedemos a sumar, a hacer la suma. Y la cantidad de calor para poder llevar desde lo menos 10 grados centígrados, esos 100 gramos de agua, llevarlo desde lo menos 10 hasta los 100 grados, es la sumatoria de todo eso. Y esa cantidad nos da 73.940 calorías para calentar ese hielo, 100 gramos de hielo, hasta llevarlo a 100 gramos de vapor a 130 grados centígrados. Eso es lo que nos corresponde en cuanto a calor latente de fusión y de vaporización y cantidad de calor. Como pueden ver, aparecen mezclados la cantidad de calor en el proceso, ¿verdad?, de transformación. Aparece la cantidad de calor para poder subir las temperaturas, los calores latentes de fusión y de vaporización, donde las temperaturas se van a permanecer constantes, y hasta llevarlo pues a la parte final, donde el vapor sube hasta los 130 grados. Aquí cerramos pues entonces la clasecita de calores latentes y cantidad de calor. Soy el profesor Mauricio Cajina, estamos para servirle.